Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, vuelvo a tocar este tema de las apariciones marianas, revelaciones privadas, para clarificar, creo que algunos malos entendidos por parte de algunos de los hermanos que comentan los videos, del cual les doy muchas gracias por su amabilidad de compartir sus ideas y exponerlas, ¿no? Y que yo las leo cuando tengo algún tiempo, me fijo en algunas y obviamente pues uno tiene que hacer claridad cuando de pronto uno no fue suficientemente claro o de pronto han entendido un poco equivocadamente la respuesta o la explicación del video. Pues con todo, vamos a clarificar lo siguiente. A ver, hay que decirle al pueblo de Dios que usted es libre de creer o no creer en las revelaciones privadas. ¿Listo? Es libre, porque las revelaciones privadas no es dogma de fe. Es decir, que usted puede creer o no creer. Y si no cree, usted sigue siendo católico. Estoy exponiendo esto porque toda vez que parece ser que hay unos hermanos que si uno no dice, sí, las revelaciones privadas son ciertas, sí, las revelaciones privadas es algo verídico, sí, como que, pero ¿por qué no creo? No es que no crea. No, yo sí creo. Claro que yo sí creo. Pero el hecho de que no haga énfasis en que creo, no lo pueden obligar a uno a que uno crea. Hay muchas apariciones marianas, ¿no?, que verdaderamente fueron un fiasco, timaron a la gente y fueron totalmente falsas. Videntes que vieron a Jesucristo, videntes que vieron a la Virgen María, manifestaciones que la Iglesia jamás las estimó y por lo tanto las desestimó muy rápido, ¿no? A esas es las cuales yo hice referencia en un video anterior, que se aparece en un árbol, que se aparece en una tortilla, porque esas son apariciones que han sido falsas. Los quiero poner a ustedes en contexto histórico. Cuando se estaba haciendo estudio de las apariciones de Lourdes, allá en la gruta de Massabielle, en Francia, a esta joven niña Bernadette, posteriormente santa, en aquel contexto supersticioso de una Francia bastante compleja en aquel momento, estamos hablando de los años 1800, ¿no?, pues había mucha superstición y muchas apariciones y muchas mentiras y muchos videntes. Había más de, según los estudios de personas que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿no?, en aquella época, en la aparición de Lourdes, había más de 100 que se apareció en tal parte, que se apareció en tal otra, Bueno, pues lo mismo hoy en día. Hoy tenemos yo no sé cuántos videntes, cuántos profetas, cuántas personas que tienen alocuciones internas, que la Virgen se les manifestó, que los ángeles les hablan, que Jesucristo se le aparece y le dice, hombre, estamos en lo mismo, Entonces la iglesia tiene que entrar a estudiar, a determinar, a ver si sí o si no, y eso se lleva buen tiempo. Mire, imagínense, en el año 1981, 91, 2001, 81, 1991, el año 2001, vamos para 40 años de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, y la iglesia desestimó que allí se aparece la Virgen. Mi criterio personal, allí sí se aparece la Virgen, pero ese es mi criterio personal. La iglesia dice que no. ¿Y por qué yo digo que sí se aparece la Virgen? Por la sencilla razón de la cantidad infinita de testimonios que refieren una experiencia mística. Cientos de testimonios, no 3 testimonios, no 10 testimonios, no 100 testimonios. Cientos de miles de testimonios de personas que han tenido una experiencia mística. Hombre,
desestimar, desconocer los testimonios es una necedad. Hay cientos de testimonios de personas que dicen, mire que yo fui a Medjugorje, la pasé estupendo, de maravilla, tuve mucha piedad, me gustó mucho, podría ir otra vez, pero yo no vi nada, ni sentí nada. En cambio otros sintieron, vieron, experimentaron, tuvieron, y eso se ve en el cambio de vida radical. Cuando una persona cambia radicalmente su vida, es de que existe un inicio de una verdadera conversión, usted sabe, inicio de una verdadera conversión, porque la conversión es un acto, le da inicio a un proceso llamado conversión, ¿no? Entonces, es innegable. Para mí, personalmente, en Medjugorje sí se aparece la Virgen. Pero ese caso ya está liquidado, dicen que no. La iglesia lo tiene como un lugar de peregrinación, como un lugar que puede alimentar la fe, como un lugar donde la gente puede manifestar su piedad a la Virgen María, pero que existan apariciones marianas allá, no. Creo que la Virgen se apareció en Garabandal, eso es mi criterio, en Garabandal. Garabandal y Medjugorje. Garabandal, el caso está abierto, no se ha cerrado, pero que está como en stand-by, como ahí, vamos a mirar qué pasa, si más adelante siguen otras investigaciones, etcétera, etcétera. Pero para mí, en Garabandal sí se apareció la Virgen y en Medjugorje sí se aparece la Virgen. Ese es mi criterio personal. Y estas dos apariciones, pues la Iglesia pues, ha dicho lo que ha dicho en su sabiduría y prudencia. Cuando uno conoce los casos de Garabandal y conoce los casos de Medjugorje, uno ve ahí algo particular. Y voy a decir algo que uno tiene que ser sensato, uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir si es cierto, aquí hay algo. Bien, cuando yo analizo, por ejemplo, la Salet, año 1846, analizo Fátima, 1917, analizo Akita, Japón, año 1970 y algo, 78, 1981, pero los años finales de los años 70 más o menos. Estas tres apariciones marianas, estas tres manifestaciones místicas a estos pastorcitos, la Salet, Garabandal y Akita, Japón, coinciden en algo. Y me llama mucho la atención porque yo estoy ahí metido. ¿Cómo así? Las flores de la iglesia se convertirán en las cloacas de Asmodeo. La Salet, año 1846. Año 1846, la Salet, a Melania, la Virgen, le dice eso a Melania, entre tantas otras cosas. Hoy usted simplemente mire el clero y algunas comunidades religiosas para que adentra, ¿no? Para que usted vea la descomposición tan brutal que existe. El clero. Otra cosa, cuando se nos habla en Garabandal, año 1961-62 a 1965, donde cardenales, sacerdotes, obispos y cardenales están yendo por el camino de la perdición, llevándose por delante a las almas, a muchas almas. Eso se está viviendo hoy.
en aquella época, en el año 1961, no haya llegado el Concilio Vaticano II, o sea que todavía se celebraba la misa ad orientem, en latín, los sacerdotes usaban sotanas, las religiosas usaban sus velos, la gente era sumamente piadosa, respetaba al clero de la iglesia, no se había todavía descompuesto como ya a finales de los años 60, principios de los 70. Por lo tanto, hablar mal o poner en entredicho la vida, la moral de un clérigo, eso era prácticamente inconcebible. Era una falta de respeto impresionante, eso casi sacrilegio. Hoy vemos todo ese montón de escándalos. Que el cardenal tal tapó acá, que el obispo tal silenció a no sé qué cosa, que el sacerdote tal fue descubierto. Todas las fotografías donde vemos sacerdotes con cuellos abrazados de sus amantes hombres, curas que se salen de la iglesia, curas descubiertos con hijos, curas que piden su dimisión a la vida laical, sacerdotes que amenazan irse a otras iglesias, sacerdotes que dejan su iglesia católica para ser protestantes, sacerdotes, más todo este abanico impresionante de los escándalos del clero homosexual. Y lo que dice Akita Japón, va a haber pugna, pelea, división. Se enfrentarán sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y eso lo estamos viendo. Entonces yo analizo estas tres realidades, estos tres hechos, que ahora son hechos, coinciden con una aparición mariana del año 1846, muchos años antes, con Garabandal, el año 1961-72, mucho antes de que viniera el Concilio Vaticano II y este enredo tan pavoroso. Y Akita Japón, que en aquella época nunca se había enfrentado un cardenal contra un cardenal, públicamente, tal vez allá en el Vaticano, entre sus cosas, ahí, pero públicamente como se conoce hoy, no. Y uno se da cuenta que existe la pugna con los escritos, con las noticias católicas. Y cuando en Garabandal se dice que los sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y se llevan con ellos a multitud de almas, eso se está viendo. Mire simplemente los laicos, cómo se dan de garrote por sus redes sociales. Se ofenden, se insultan, pero todos son muy católicos. Todos son muy catoliquísimos. Pero se ofenden, se insultan, se mandan mensajes encriptados, califican. Entre los mismos católicos se están llevando estos, porque no existe el pastor que dirija a las ovejas, que diga, miren, hijos, eso es así, dejen de tanta controversia, tanta discusión, están alarmando y haciendo más escándalo de los que ya hay. Por lo tanto, sí creo en las apariciones marianas, sí creo en algunas revelaciones privadas, no creo en la gran mayoría. No es dogma de fe creer en las apariciones o revelaciones privadas, no es dogma de fe. Por lo tanto, estoy dentro de la Iglesia Católica y mi experiencia en mis estudios e investigaciones es sí creo que se aparece la Virgen María en Medjugorje, que se apareció la Virgen María en Garabandal y que estos ejemplos donde los sacerdotes, obispos y cardenales a través de su antitestimonio se están llevando por delante al pueblo de Dios profecías que se dijeron muchos años antes y que hoy lo estamos viendo. Tapar esto
es una necedad, porque más claro no puede ser. Una claridad meridiana. Para terminar, pero antes de las revelaciones privadas, antes de cualquier revelación o pronunciamiento de la Virgen María a algunos videntes, lo primero y en primer momento hay que atender es el Evangelio, que es la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. Antes de cualquier cosa. Porque allí está dicho todo lo que está en las revelaciones privadas de estas que son autorizadas y aprobadas por la Iglesia Católica. Cuando la Virgen María invita a orar, a ayunar, a penitencia, ¿eso está en la Sagrada Escritura? ¿Está en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en los evangelios? Cuando nos hablan de que van a venir pruebas y situaciones difíciles, eso está allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Está en la segunda de Tesalonicenses. Está en el Apocalipsis. Entonces, simplemente la Virgen María lo que nos quiere recordar todo lo que está en la revelación pública, tradición, Biblia, protegida, auspiciada, custodiada por el magisterio de la Iglesia Católica. Pero parece ser que algunos hermanos le creen más a una revelación privada que a la Sagrada Escritura. No leen la Sagrada Escritura, pero sí han ido yo no sé cuántas veces a Medjugorje. No leen la Sagrada Escritura, pero investigan, ven los documentos, ven los videos, se enteran de lo que pasó en Garabandal. Entonces, a veces creo que nos confundimos. Nos confundimos. Primero, la revelación pública. La revelación de Cristo Jesús en la tradición y en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Las apariciones aprobadas por la Iglesia Católica y otras que no están aprobadas por la Iglesia Católica, pero que tienen una fortaleza y un sostenimiento testimonial tan impresionante que es imposible decir, no pasó nada, no ha pasado nada ya, no, eso es puro cuento, no. No se olvide, la Virgen María simplemente nos recuerda lo que ya está escrito en la Sagrada Escritura. Hay que orar, hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno, vendrán catástrofes, problemas bien complejos, pérdida de fe, enfrentamientos. Eso está en la Sagrada Escritura. Está en la Sagrada Escritura. ¿Que la Virgen María se aparece? Sí, se aparece. Claro que se aparece. Y se apareció. Como en Fátima ya no se volvió a aparecer. Como en Guadalupe ya no se volvió a aparecer. Pero la Virgen María se sigue manifestando y puede que se manifieste más adelante con un hecho concretísimo. Entonces, lo invito a usted a que analice y piense en todo esto. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.